Está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Hoy Estados Unidos le ganó al equipo de Irán en el Mundial de Fútbol en un juego precedido por la polémica en torno a la represión del régimen iraní contra su propio pueblo y especialmente contra las mujeres. La discriminación femenina y la discriminación a la comunidad LGBT han marcado la tónica de la cita en Qatar, a pesar de que tanto la sede como la propia FIFA han hecho lo imposible para enterrar el tema de los derechos humanos. Veamos cuál es la realidad y, ante todo, muy buenas noches, bienvenidos a Fondo. Muy bien, tenemos a Susana Tadei, que es activista LGBTQ+. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Además es productora de televisión aquí en este propio canal, compañera, amable siempre. Tenemos vía Skype desde Washington a Macarena Sáez, en un ratico la vamos a tener, que ella es directora de la División de Derechos de la Mujer, precisamente en Human Rights Watch. Yo te quisiera empezar por preguntar tu posición, por supuesto, en torno a quienes dicen que este debate sobre lo que está sucediendo en Qatar, el Mundial de Fútbol, las prohibiciones a las manifestaciones, que eso es una cosa secundaria, que lo importante es el deporte. ¿Qué responderías a eso? Bueno, yo respondo que yo, como muchísimas personas de la comunidad y quizá otros activistas en pro de la mujer, de los inmigrantes, de todo este tipo de personas, hemos decidido ni siquiera ver los partidos. Tan grave es que yo por lo menos no voy a ver nada de lo que fue por muchos años un evento muy feliz, que siempre me traía muy buenos recuerdos hasta de cuando vivía en Venezuela. Pero yo no puedo apoyar un evento donde prácticamente cuando veo el estadio, yo lo que veo es un clóset gigantesco, donde tanto las mujeres como la gente de la comunidad LGBTQ está reprimida dentro de ese estadio a no poderse agarrar la mano, a no dar una demostración de cariño, a no tener ropa multicolor porque puede traer problemas. Han aconsejado que ni siquiera usen banderas para protección de las mismas personas. Yo no puedo apoyar eso y mucho menos sabiendo que ha habido tantos muertos, gente inmigrante anónima que murió haciendo estos estadios. Entonces, en todos los niveles, para mí es grave lo que está sucediendo y lo único que a mí me deja saber esto es que la FIFA está más corrupta y más falta de valores que nunca. Claro, porque para si alguien no está enterado, en la legislación de Qatar, ser homosexual es un delito. O sea, estamos en el siglo XXI y no se trata de un hecho aislado. Por lo tanto, yo creo que vale la pena aprovechar lo que está sucediendo para poner en un primer plano yo creo que una cuestión moral. Bueno, es tan grave que, por ejemplo, yo me puse esto a propósito hoy. Si yo saliera con esto en Qatar, ellos tendrían derecho a ponerme mínimo 6 meses presa en celdas que son underground, bajo tierra, aislada completamente, y la única manera que yo podría salir de ahí sería firmando un contrato que dijera que ni voy a entrar en actividades gay y que voy a aceptar terapia de conversión, que hoy en día todos sabemos que es prácticamente un modo de tortura para la gente de la comunidad. Hubo un hecho, entre tantos, tenemos una recopilación. Este es un periodista, yo presupongo que es iraní, por lo menos está defendiendo de alguna manera el régimen iraní, que cuestiona a Tyler Adams, que es el capitán del equipo estadounidense, de la siguiente manera. Veamos. Tyler, this question is for you. My name is Mila Javamadi from Press TV. First of all, you say you support the Iranian people, but you're pronouncing our country's name wrong. Our country is named Iran, not Iran. Please, once and for all, let's get this clear. Second of all, are you okay to be representing a country that has so much discrimination against black people in its own borders? And we saw the Black Lives Matter movements over the past few years. Are you okay to be representing the U.S.? Meanwhile, there's so much discrimination happening against black people in America. My apologies on the mispronunciation of your country. Yeah, that being said, you know, there's discrimination everywhere you go. You know, one thing that I've learned, especially from living abroad in the past years and having to fit in different cultures and kind of assimilate into different cultures,
is that in the U.S. we're continuing to make progress every single day. You know, growing up for me, I grew up in a white family with obviously an African American heritage and background as well. So I had a little bit of different cultures, and I was very easily able to assimilate in different cultures. So you know, not everyone has that ease and the ability to do that, and obviously it takes longer to understand. And through education, I think it's super important. Like you just educated me now on the pronunciation of your country. So. Yeah, it's a process. I think as long as you see progress, that's the most important thing. Pero este tipo de preguntas tiene un truco, que es que te pone a defenderte de alguna manera. ¿Cómo ves la pregunta y la respuesta? Bueno, primero que todo tiene razón que los países hay que pronunciarlos según el país de origen, así que eso es algo bueno que pasa que aquí en muchos lugares de Estados Unidos se dice Iran, quienes han exigido lo de Irán. No, pero por lo menos antiguamente te acostumbraban a pronunciar los países como si fuera su punto de origen. Pero aparte de eso, la pregunta que le hicieron al muchacho, la gran diferencia es que aquí, por yo usar esto, a lo mejor alguien me dice algo en la calle, pero tengo derecho a pelearlo, tengo derecho, por ejemplo, hoy pasó en el Senado la rectificación del matrimonio igualitario que va a ser firmado por Biden pronto. Tenemos derecho a pelear por ejemplo, la juventud transgénero y pedir ayuda legal o de salud. No es lo mismo estar en esta situación donde a pesar de que de vez en cuando tomamos un paso atrás, por lo general logramos avanzar, que estar en Irán, donde todavía son peores los irrespetos a la mujer. En Irán te matan a pedradas si tú has cometido adulterio. Es una cuestión, en Irán han tirado gente gay de los balcones de los edificios. Entonces no podemos comparar una cosa por la otra. Una cosa es el respeto a la cultura y el respeto a la religión. Y otra cosa es una cultura y una religión que atenta contra mi seguridad personal y fomenta violencia contra grupos minoritarios. Oh, a ver, me meto en la discusión. La pregunta, lo primero que tiene que, obviamente, es para justificar el abuso a las mujeres en Irán. Es una pregunta hecha desde ese sentido. Es como que como al que justifique el maltrato a alguien en su familia porque el vecino lo hace, ¿no? Luego lo de la pronunciación del país no estoy tan de acuerdo, porque es como que yo le exija a un americano que diga Cuba y ellos dicen Cuba, ¿no? Esa es otra discusión lingüística. Pero y como venezolanos, como cubanos, ¿cuántas veces no hemos visto justificar a las dictaduras de nuestros países con el cuento de, bueno, en Estados Unidos se hace o en otro lugar? Eso no justifica para nada, y yo creo, por eso los derechos humanos son universales. Exacto. Para que no haya pretextos culturales, religiosos, políticos, de tradiciones para violarlos. Este italiano que se lanzó al terreno, que se llama Mario Ferri, ya según pudimos averiguar, y que fue liberado, ahí lo tenemos. Bueno, él llevaba varios, tenía los tres temas. Tenía el tema del maltrato a las mujeres en Irán, el tema de Ucrania, que lo tenía atrás, y tenía, por supuesto, la bandera multicolor, que les causa un espanto que yo no acabo de entender. Él le decía que se llama Mario Ferri, que fue liberado gracias, dice, a que el presidente de la FIFA, que es Giovanni Vincenzo Infantino, también es italiano, bueno, suizo-italiano, aunque este Infantino hace unas declaraciones que a mí me parece que son una exculpación de la violación de derechos humanos en ese y en cualquier país. Vamos a verlo. I'm European. Actually, I am European. Not just I feel European. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years around the world, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons. A ver, usar el pasado para justificar el presente de abusos, no podríamos criticar nada. Ya tenemos en línea a Macarena Sáez, que es directora de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. Bienvenida, Macarena, muchas gracias por estar con nosotros. Susana Tadei, activista LGBTQ+, aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. A ver, no sé si estabas
viendo las justificaciones que dan tanto el director de la FIFA, periodistas, como que, bueno, ustedes en Occidente también violan los derechos humanos, no tienen que venir aquí a darnos lecciones. Incluso algunos dicen no podemos darle lecciones a Irán o a Qatar o a cualquier otro lugar. ¿Qué piensa Human Rights Watch? ¿Qué piensas tú sobre esto? Bueno, obviamente que siempre la justificación de que el otro nos está imponiendo una cultura o está criticándonos sin ninguna razón es una justificación bastante floja, yo diría, puesto que efectivamente no se refiere a los contenidos específicos que son imposibles de negar hoy en día, no solamente respecto de lo que ocurre con los derechos de las mujeres, lo que ocurre con las poblaciones de las sexualidades diversas, sino que también lo que ocurre con las poblaciones migrantes y lo que ha ocurrido con la mayoría de los trabajadores que construyeron los estadios. Parte importante de uno de los problemas que tiene Qatar es que tiene un sistema de trabajo para migrantes que es muy discriminatorio. Entonces estamos hablando de 3 espacios muy complejos donde Qatar tiene unos sistemas que son evidentemente discriminatorios, y eso es algo que nadie puede negar. Y que en realidad decir, bueno, esto también ocurre en otros lugares y aquí la carga o la crítica es por discriminación, es realmente injustificable, no hay cómo negar que aquí hay un problema estructural que tiene Qatar y que ha hecho muy poco para mejorarlo, incluso desde 2010, y FIFA sabía esto cuando le asignó el Mundial a Qatar. La idea de aquí lo importante es el deporte, lo demás no nos interesa, no vale, no es legítimo. ¿Qué piensa? Bueno, FIFA ha tenido desde hace muchos años, por lo menos de manera formal, un compromiso con mejorar los derechos humanos. Esto de decir que, bueno, el deporte es simplemente el deporte, no es correcto tampoco, porque no es simplemente el deporte, este es un tremendo negocio, donde FIFA, por lo menos, las predicciones son de $7 billones. Por lo tanto, decir que esto es simplemente un deporte no es correcto tampoco, y tampoco sería... esto claramente trasciende el problema de quiénes son las personas que están jugando dentro de la cancha. Estamos hablando de qué ocurre con la violencia sexual dentro de los estadios o cada vez que hay un evento deportivo masivo, lamentablemente los problemas de violencia sexual se exacerban. Y resulta que Qatar no tiene ni siquiera una regulación que sea lo suficientemente, que proteja mínimamente a las personas, especialmente a las mujeres que sufren violencia sexual. En Qatar las relaciones sexuales extramaritales están penalizadas, y por lo tanto una mujer que sufre violencia sexual ni siquiera puede, por lo tanto, reclamar y pedir protección, puesto que esa misma mujer está corriendo el riesgo de ella misma ser criminalizada por tener relaciones extramaritales. Y esto no es algo que yo diga en teoría, sino que esto es algo que se ha visto en la práctica también. Entonces, no es simplemente deporte. Tú tienes además las mujeres que trabajan en la industria de la hotelería. ¿Qué pasa con la violencia sexual que pueden sufrir las mujeres que trabajan en la industria de la hotelería? Entonces, no solamente estamos hablando de personal como, por ejemplo, periodistas que cubren el Mundial y que son mujeres, migrantes que trabajan en la industria hotelera o que trabajan en otros servicios y que son mujeres, personas que fueron a ver el Mundial o personas que no fueron a ver el Mundial porque son mujeres y tienen temor de poder ser discriminadas o de sufrir violencia sexual. Es verdad, ¿no? Y eso que usted dice de una mujer que ha sido violada y que no puede hacer la denuncia porque resulta que a la que criminalizan es a ella por haber tenido una relación sexual fuera del matrimonio. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, la policía de Qatar reprime sin compasión a quienes se han manifestado a favor de las mujeres en Irán. Este hombre estaba allá como si fuera una protesta, ni siquiera es contra Qatar, es contra Irán. Ahora, vamos a continuar hablando con Susana Tadei y con Macarena Sáez desde Washington. Quiero ponerles lo que sucedió con Maluma. Eso fue al principio, en una entrevista donde le preguntan
sobre el tema de los derechos humanos y él se levanta muy molesto, incluso regaña a su productor por haber permitido la pregunta. Veamos. You know, I must ask you, Shakira and Dua Lipa refused to take part in this World Cup due to the bad records of Qatar regarding human rights. And obviously people think, what? Maluma, don't you have problem with human rights violation on this country? Yeah, but it's something that I can't resolve. I just came here to enjoy life, enjoy soccer. The party of soccer is not actually something that I have to be involved with. I'm here enjoying my music and beautiful life playing soccer too. But can you understand just people who gonna say that by the very presence of you here, you're like helping whitewashing understand. Do I have to answer that question? You don't have to answer. Actually, one of the specific things I asked not to be. Okay. No, but I'm just asking that people are gonna ask. You don't do that. What the problem? I mean, You're rude. I'm rude? Yeah. Why I'm rude, Maluma? Yeah. I don't think. I think that this is what people say. This is what people think. A ver, ¿qué piensa Macarena del argumento? Este es un problema que no puedo resolver. ¿Has enfrentado ese tipo de argumentos? Bueno, es una reacción muy natural, creo yo, de mucha gente decir, bueno, ese no es mi problema. Pero ¿hasta qué punto podemos decir que las violaciones a los derechos humanos no son mi problema? Sin duda que no hay ningún país que esté libre de violaciones a los derechos humanos, pero es de nuevo una respuesta bastante simple que creo yo lamentablemente que lo debieron haber preparado mejor a Maluma, podría haber tenido una respuesta un poquito mejor y claramente levantarse no ayudó. ¿Cómo no? A ver, aquí tengo otro video donde las autoridades de Qatar confunden el arco iris de la bandera del Estado brasilero de Pernambuco con la bandera gay. Y tú que tienes ahí, es un miedo a los colores ya, es una colorofobia. No sé qué se me ocurre, ridículo totalmente. Veamos ahí la discusión, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto, Susana? Bueno, yo creo que tú lo pusiste muy bien. Es una fobia a lo desconocido, a lo que no entienden, porque dentro de esa cultura no se educa a la gente sobre las cuestiones de nuestra comunidad. Y donde hay ignorancia, hay miedo. Y donde hay miedo, generalmente terminamos en violencia. Por eso sí es tan importante la educación en estos temas. Educación desde niños, educación en los colegios. Ellos lo tienen totalmente prohibido. Entonces, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me preocupa es qué va a pasar después de esto de la Copa, porque hasta ahora ha habido muchas declaraciones que han mantenido, digamos, la situación bastante controlada y ellos quieren dar una apariencia de que uno está seguro y puede estar allá sin ningún problema. Pero se ha creado mucha presión internacional y mi pregunta es, ¿y después de la Copa esa presión va a resultar en mayores actos de violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTQ o va a ayudar a avanzar la causa? La única manera que vamos a poder avanzar la causa va a ser si todas las personas, sobre todo gente como Maluma y otras figuras públicas, ayudan a educar y a promocionar la igualdad dentro de estos países. Las famosas Pussy Riots, las activistas rusas, recordemos que ellas se tiraron en el terreno en la final de Rusia en el 2018, están allí, no sé si las han arrestado, se han manifestado de alguna manera, pero yo quiero una última pregunta para Macarena. Estábamos comentando, Susana y yo, de que los derechos humanos son universales. Pienso que para que nadie preteste razones culturales, religiosas, etcétera, para violarlos. ¿Hay alguna razón de este tipo válida para violar los derechos humanos? No, no hay ninguna razón válida para violar los derechos humanos. Creo yo que las justificaciones culturales y religiosas son nuevamente argumentos simplistas para decir no te metas con mi cultura. Pero todas las culturas tienen espacios que han sido y que son profundamente discriminatorios y patriarcales. Eso ocurre en todos los países y sin embargo, precisamente la belleza también de las religiones y de las culturas es que evolucionan para poder ser más inclusivas, para poder entender que las personas tenemos una naturaleza donde debemos tener, donde la dignidad de las personas y los derechos de las personas, la autonomía, la igualdad tienen que ser respetadas. Entonces,
no hay ninguna justificación cultural o religiosa que sea lo suficientemente poderosa como para poder aceptar violaciones a los derechos humanos, sobre todo las violaciones a los derechos humanos más profundas, que tienen que ver con la violencia y con la falta de autonomía. Macarena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde Washington, D.C., directora de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch. A Susana, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, un gusto verte. Los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, hemos escuchado todas estas justificaciones también en el ámbito político para justificar precisamente las dictaduras. Desde aquí, primero, nuestra solidaridad con las mujeres iraníes, con las mujeres en general, con la comunidad LGBTQ+, y defender la libertad por encima de todas las cosas, porque pretextos sobran lamentablemente, ¿no? Como siempre digo yo, discriminación religiosa es discriminación y hay que tener eso siempre muy claro en la vida. Y bueno, y estar siempre en contra de todos los tiranos que nos rodean. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí. En Bauta